Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Les parece que reiniciemos? La fecha y el lugar de pago es la que indique la ley o el reglamento respectivo. En general, el lugar de pago indicado es el del autorizado. Si uno va al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no tiene cajas para recaudar los impuestos. Algunos impuestos, por ejemplo, los impuestos que tienen que ver con el traspaso de bienes muebles e inmuebles, los que implican una inscripción registral, se pagan en un solo banco, que es el Banco de Costa Rica, en la sede que está en el registro, o bien previamente mediante un pago electrónico a esa institución bancaria. Si no lo dice la ley, el pago debe hacerse en los plazos que indica el artículo 40 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Léanlo, por favor. ¿Alguien nos hace el favor de leernos? ¿Alguien que lo tenga a mano, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios? Y que nos haga el favor de leernos del artículo 40, por favor. Ya me está cargando, profe. Gracias, Raquel. ¿40 dijo, profe? Sí, por favor. Me pasé más bien. Ya, ahora sí. Plazo para pago, ese. Sí. Dentro de los plazos que fijen las leyes respectivas debe pagarse el tributo que se determina así como los pagos parciales establecidos en el artículo 22 de la ley 7092. Y dice la fecha de la ley y sus reformas de acuerdo con las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente o el responsable o con base en cualquier otra forma de liquidación efectuada por uno u otro o la liquidación correspondiente a pagos parciales o retenciones. Cuando la ley tributaria no fije plazo para pagar, el tributo debe pagarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurre el hecho generador de la obligación tributaria. Todos los demás pagos por concepto. Una pausa en este punto. La ley 7092 es la ley del impuesto sobre la renta. Y uno de los impuestos que están en esa ley es el impuesto a las utilidades, que se paga en los 2 meses, 15 días posteriores al cierre del periodo fiscal. Es decir, si el periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre, debe pagarse el impuesto 2 meses, enero, febrero, y 15 días, es decir, el 15º día de marzo. Eso es un ejemplo de cuando la ley indica una fecha. Otro ejemplo, en el impuesto al valor agregado hay que acumular todas las hechos generadores del mes y pagarlo en los primeros 15 días del mes siguiente. En el primer caso, impuesto a las utilidades porque así lo dice la ley del impuesto sobre la renta. En el segundo caso, porque así lo dice la ley del impuesto al valor agregado. Si esas leyes no dijeran el plazo para el pago, entonces aplica el plazo subsidiario que nos leyó Raquel de 15 días hábiles posteriores a la fecha de ocurrencia del hecho generador. ¿Quieres continuar, por favor, Raquel, con la parte a partir del punto en que te interrumpí? Okay. Todos los demás pagos por concepto de tributos resultantes de resoluciones dictadas por la Administración Tributaria conforme al artículo 146 de este código deben efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el sujeto pasivo quede legalmente notificado de su obligación. Digo, pero... Déjame comentar ese parrafito.
Los primeros párrafos se refieren a la autoliquidación del impuesto. O sea, sucede el hecho generador y yo presento la declaración o me liquida la administración y me la presenta. Pero el tercer párrafo creo que es el que leíste, ¿verdad, Raquel? En todos los demás casos. No, es el segundo. Ok. En ese segundo párrafo, en ese segundo párrafo, cuando hay disputa, cuando hay litigio entre la administración y el contribuyente, y la administración ejerce sus facultades para determinar una suma que el contribuyente no determinó o determinó de modo erróneo, cuando termina el procedimiento administrativo, la diferencia de impuesto debe ser pagada en los 30 días hábiles que menciona ese segundo párrafo. No es que esta disposición prevalezca sobre la del primer párrafo o sobre la que dice la propia ley o el reglamento del impuesto de renta sobre el impuesto al valor agregado o el impuesto de que se trate, sino que regula el específico caso en que haya una discrepancia entre lo que declaró el contribuyente o dejó de declarar el contribuyente y la facultad de determinación de oficio que tiene la administración tributaria. Solamente en ese supuesto se activan esos 30 días a partir de que la obligación quede firme en sede administrativa. Esa expresión quede legalmente notificado de su obligación es quede legalmente notificado de forma firme, que ya no quepan recursos. Ahora sí, el siguiente párrafo, por favor, Raquel. Dice, no obstante, en todos los casos los intereses se calcularán a partir de la fecha en que los tributos debieron pagarse, según las leyes respectivas. En los casos en que la resolución determinada de la obligación tributaria o la que resuelve recursos contra dichas resoluciones se dicte fuera de los plazos establecidos en los artículos 146 y 163 de este código, el cómputo de los intereses se suspenderá durante el tiempo que se haya excedido para la emisión de dichos actos. Cuando el exceso de dicho plazo se configure por conducta imputable a funcionarios, estos tendrán responsabilidades señaladas en la Ley 6227, Ley General de Administración Pública. Okay. Y listo. Supongamos que la administración tributaria fiscaliza a alguno de ustedes, digamos a Sofía, y le hace un traslado de cargos relativo al impuesto sobre la renta del periodo fiscal 2018. ¿Se entiende el ejemplo? Sofía, ¿estás dispuesta a ser mi conejillo de indias para el ejemplo? ¿Me escucha, profe? Sí. Sí, sí te escucho. Entonces, Sofía declaró en el 2018 que debía 500 colones de impuesto sobre las utilidades. La administración tributaria la fiscaliza y le dice, no, Sofía, no me debías 500 colones, sino que me debías 1.000.000 de colones. Pues bien, si prevalece la administración, si el procedimiento determinativo confirma lo que dice la administración, después de agotados los recursos, ello significa que el impuesto del 2018, Sofía tenía 2 meses, 15 días para pagarlo, debía haberlo pagado a más tardar el 15 de marzo del 2019. Periodo fiscal 2018, del 1 de enero al 31 de diciembre. Periodo de pago, 2 meses, 15 días, es decir, hacia el 15 de marzo del 2019. Te fiscalizan en el 2021, en este año. ¿Eso qué significa? Eso significa que
los intereses, si prevalece la administración tributaria, deben empezar a contarse a partir del 16 de marzo del 2019 hasta el día de pago. Dijéramos, no es un buen negocio desde el punto de vista financiero jugársela a que la administración no me fiscalice, sino que para contrarrestar esa posible tentación, el legislador dice los intereses empiezan a correr desde la fecha en que el impuesto debió haber sido pagado según el párrafo primero de la ley, es decir, según diga la ley o según diga el plazo subsidiario del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Ahora, ese conteo de intereses desde la fecha en que el impuesto debió haber sido pagado originalmente, se interrumpe, se deja de contar si la administración me notifica el traslado a cargo, si yo impugno el traslado a cargo, si la administración se extiende más de 6 meses en resolverlo. O bien, si se extiende en resolver el recurso de revocatoria más de 30 días hábiles, que dice el artículo 146, o el Tribunal Fiscal Administrativo se extiende más de 6 meses, que dice el artículo 163. Esto es, el cómputo de intereses se mantiene desde la fecha en que el impuesto debió haber sido pagado, pero se suspende cuando la administración se exceda en resolver, se exceda el plazo para resolver las impugnaciones o los recursos de esa determinación practicada por la administración. ¿Se entendió, Sofía? Sí, profe, perfectamente. Ok. Lean por favor en su casa, no ahorita porque ya ahorita nos hizo el favor Raquel de leernos el artículo 40, y lean por favor los plazos a los que alude ese artículo 40 en los artículos 145, 146 y 163 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Léanlos por favor y el jueves, si tienen alguna duda sobre cómo se calculan, hablamos de esa duda. Una vez que se emite la resolución de la administración tributaria y pasan esos 30 días hábiles que menciona el artículo que Raquel nos leyó, en vía de cobro, dijéramos, administrativo, la administración me notifica un requerimiento de pago y me otorga un plazo de 15 días. Repito, Sofía declaró el 2018 500, la administración tributaria dice no, no eran 500, era 1.000.000. Pasa todo el procedimiento y los recursos y se confirma, viene el fallo del Tribunal Fiscal Administrativo y dice sí, tenía razón el fisco, Sofía debe 1.000.000 de colones. Una vez que esa resolución quede firme, 30 días para hacer el pago, permítame la expresión voluntariamente, en vía voluntaria. Pero si Sofía no paga dentro de esos 30 días, la administración tributaria le puede notificar un requerimiento de pago, otorgándole 15 días adicionales. Ese requerimiento de pago ya incluye recargos y en particular el recargo de morosidad de los artículos 80 y 80 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esta segunda intervención, requerimiento por parte de la administración, es lo que llamamos vía administrativa. Ya no lo llamamos voluntaria, se le llama vía administrativa. Y si Sofía no paga dentro de esos 15 días, la administración le transfiere la cuenta, le certifica el monto adeudado y se lo transfiere a la oficina de cobro judicial
quien tiene que hacer un nuevo requerimiento, también de 15 días, pero ya estamos en fase ejecutiva, no en fase de cobro administrativo. ¿Qué quiere esto decir? Que si el interesado no hace el pago en ese plazo de cobro ejecutivo, puede la oficina de cobro decretar por sí misma embargos, puede embargar las cuentas de Sofía, puede embargar los bienes de Sofía. Supongamos que Sofía tiene, no sé, un reloj que vale más de 1.000.000 de colones, que está inscrito en el registro y que por tanto es embargable. Lo puede embargar la oficina de cobro judicial. Y si Sofía no paga en ese segundo plazo de 15 días posterior al segundo requerimiento, que ya no es de la administración tributaria, sino que es de la oficina de cobro judicial, ello habilita a la oficina de cobro judicial a presentar una demanda de cobro ejecutivo, un monitorio de cobro. Con la diferencia, respecto a los monitorios de cobro privado, de que la administración, la oficina de cobro judicial, decretó por sí mismo el embargo. No es que le pida al juez que decrete embargo, por sí misma la oficina de cobro embarga bienes, embarga derechos, embarga cuentas bancarias, y ese embargo practicado administrativamente es confirmado por el tribunal de cobro, por el juzgado de cobro, siempre que se presente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo de 15 días hábiles. Es cierto que el contribuyente tiene el derecho de pedir que se sustituya el embargo por otra garantía. Es cierto que el contribuyente o el deudor tiene el derecho de pedir una sustitución de garantía. Me embargaron cuentas y yo puedo decir, bueno, pues mientras me defiendo de este proceso de cobro, no quiero una cuenta, sino que quiero una prenda. No quiero un embargo, sino que quiero una prenda, o quiero una hipoteca, o quiero algún otro medio de garantía. Y prudencialmente el juez lo concede o no lo concede. A lo que quiero decir es que el embargo, lo que quiero subrayar es que el embargo lo decreta la propia oficina, lo decreta el acreedor. Eso no sucede en derecho privado. Dijéramos, el emisor de la tarjeta de crédito, BAC Credomatic, no puede embargar por sí mismo si me lleva a cobro las deudas de la tarjeta de crédito. Tiene que pedírselo a un juez. En cambio, eso que no puede BAC Credomatic, sí puede la Oficina de Cobro Judicial del Ministerio de Hacienda. Y ese embargo, si la demanda de cobro se presenta dentro de los 2 meses siguientes, es confirmado de manera prácticamente automática por el juzgado de cobro. Aún confirmado, el contribuyente o el deudor tiene la potestad de pedir el cambio. No se prevé en la ley el pago en consignación, que es una típica figura del derecho civil. Parece aplicable, no hay nada en la doctrina, no hay nada en la norma que impida hacer pago en consignación. Pero el pago en consignación tiene por característica el que se efectúa ante un juzgado, normalmente ante un juzgado civil, en el caso de que el acreedor se niegue a recibir el pago. Esa es la función del pago en consignación. Y ese negarse a recibir el pago parece muy improbable en materia tributaria porque lo usual es que haya entidades autorizadas, entidades bancarias autorizadas a recibir el pago, que nunca se niegan a recibirlo. Yo no conozco ningún caso en que haya habido pago en consignación en lo que va del siglo XXI. Quizás antes sí lo hubo en alguna ocasión. Hablemos de imputación de pagos.
en principio general es que el pagador indica la imputación. Imputar quiere decir de. En latín el verbo, que suena muy feo en español, pero es el verbo, puto, putas, putare, putatum, putatis, lo que quiere decir es decir de, atribuir a. Imputar, imputare, es decir de el acto que estoy realizando. En la imputación penal se dice del acusado, que cometió un determinado delito. En la imputación de pagos se dice del pago realizado a qué deuda corresponde. En el derecho público, en el derecho tributario, es el pagador el que debe imputar, el que debe decir a cuál deuda se aplica el pago. Esto aplica obviamente entre deudas distintas, pero no aplica entre componentes de una misma deuda, es decir, el deudor no puede imputar a su antojo, primero a principal y segundo a intereses, sino que, igual que dicen las normas del Código Civil, todos los pagos primero se imputan a los accesorios, intereses, y solo en segundo lugar al principal. Si el deudor no hace indicación de a cuál deuda imputa el pago, se entiende imputada a la más antigua. Si Sofía tenía una deuda del 2018 y otra del 2019 y hace un abono, recuerden que puede hacer pagos parciales, y no dice a cuál de las deudas, 18 o 19, imputa su pago, la administración tiene la potestad y la obligación de imputarla a la deuda anterior, a la deuda más vieja, a la más antigua, a la del 2018. El artículo 50 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene una disposición sobre que no debo imputar a principal sin haber extinguido antes los accesorios y en concreto sin haber extinguido antes los intereses. Vamos a hablar muy sucintamente de prescripción y el jueves ampliaremos. ¿Qué es prescripción? Prescripción es el segundo modo más importante de extinción de las obligaciones tributarias. El principal es pago. El primario, el natural, el más importante, el que extingue la gran mayoría de las obligaciones es el pago. En segundo lugar, en importancia está la prescripción, a la cual se le atribuye una eficacia preclusiva. Esto es que la administración, el acreedor de la obligación tributaria, pierde sus potestades, precluyen sus potestades por el transcurso del plazo previsto en la ley. Si transcurre ese plazo y la administración fue negligente, inerte, si hubo inercia de la administración, entonces la potestad ya no puede ser ejercida, ya no puede cobrar la deuda tributaria que se entiende extinguida por prescripción. Por tanto, hay una suerte de naturaleza procesal. Es sustantiva la prescripción, pero hay una suerte de naturaleza procesal o participa la naturaleza sustantiva de la naturaleza formal al declarar que decae
la potestad de cobro que no ha sido ejercida en el plazo previsto en la ley. Por eso se dice que hay una eficacia preclusiva. Transcurrido el plazo, esas potestades de cobro de la administración ya no pueden ejercerse. Y vamos a dejarlo por ahí el día de hoy. Les voy a mandar una lectura sobre la distinción de la prescripción desde el punto de vista formal y desde el punto de vista material, que nos ayudará al inicio de la próxima lección a hablar sobre la naturaleza de la prescripción, si es procesal, si es sustantiva o si es un mixto entre derecho material y derecho formal. Concluimos aquí. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? De mi parte todo claro, profe. Gracias, Sofía. Nos vemos el jueves entonces. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós. No, Hasta luego, profe, profe. gracias. Gracias.